Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de esta Defensoría de las Audiencias de Radio Educación? Le damos la más cordial bienvenida a este programa de media hora para estar en contacto con ustedes y para proponerles, como cada semana, temáticas que tienen que ver con la Defensoría de las Audiencias, pero por supuesto con ustedes de una manera directa. Así es que esperamos sus interacciones para este programa a través de nuestro correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. Estamos en Twitter como @audienciasre, en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE, y también pueden llamarnos a nuestro buzón de voz en el 4155-1149 o bien mandarnos un mensaje a través de WhatsApp en el 5512-332915. Mi nombre es Natalia Luna y el día de hoy vamos a estar platicando sobre herramientas clave para la mediación y su utilidad para las defensorías de las audiencias, y estoy acompañando de nueva cuenta a la maestra Ana Cecilia Terrazas, defensora de las audiencias de Radio Educación. ¿Cómo estás, Ana Cecilia? Bien, querida Natalia, muy bien y muy contenta de escucharte, de estar en este programa, de saludar también a nuestras audiencias que han estado siguiendo el programa puntualmente y siguiendo la serie que también está a la par y que hemos lanzado todo este año sobre la introducción a las defensorías de las audiencias y a los derechos de las audiencias. Y parte de los comentarios que quisiera agradecer hoy es a Carmen Ruiz de la Garza, a Boris Tabaré, a Sebastián Lira, a Diana Corona, a José Rosario Aragón, a Yael Cao Romero y a David Gómez. También los queremos, la verdad es que los queremos invitar al aire, invitar a un programa, porque hay que hablar con las audiencias directamente sobre sus derechos y lo que van aprendiendo. Y bueno, muy contenta. Tú lo pusiste muy bien, estamos abordando temas que tienen que ver directamente con los derechos de las audiencias y las defensorías, y parte de esto es sobre todo la comunicación, cómo nos comunicamos entre seres humanos, cómo resolvemos nuestros conflictos, nuestras diferencias, cómo le hacemos llegar al otro lo que nosotros escuchamos y que tal vez el otro no opina de la misma manera, y para eso hoy nos pudimos apoyar, ya sé que tú lo vas a presentar con mayor precisión, de una persona, un abogado que se ha especializado en la mediación y que es Mario Carvajal, a quien saludamos con mucho gusto. Maestro Mario, bienvenido. Estamos el día de hoy, de hecho, viajando virtualmente hasta Nuevo León, y para que sepan un poco más de él, el maestro Mario Arturo Carvajal Roque es licenciado en Derecho por la UNAM con maestría en Mecanismos Alternativos, además de ser facilitador de la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León y supervisor de las unidades de salidas alternas de la misma Fiscalía. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias, Natalia, muchísimas gracias, Ana Cecilia, un gusto saludarlas y pues agradecerles por la invitación y también felicitarlas por su día, el día de hoy de los comunicadores de la radio y de la televisión. Muchas felicidades también por este día. Gracias, maestro. Habría que decir que este programa se va a transmitir de manera diferida, pero sí, el día de hoy que estamos grabando este espacio, que es lunes 14 de septiembre, se conmemora el Día del Locutor, así es que muchas gracias. Aprovechando el espacio, dice. Bueno, y es que nosotros nos dimos a la tarea como equipo de buscar a gente especializada en mediación, y dimos con la mediación, como ya lo habíamos platicado en este espacio con Miguel Arroyo, dimos con un especialista en mediación. Y es muy importante para nosotros y para estos espacios y para nuestras audiencias y para las figuras de defensores y defensoras comprender cómo se resuelven los conflictos o intentarlo, cómo se resuelven las perspectivas que unas personas ven, lo que escuchan, las autoridades, lo que dicen, lo que pueden, los limitantes, en fin. Pues la verdad, la comunicación humana, ¿no? Resolver conflictos es parte de la comunicación humana fundamental, y creo que a eso se dedica uno toda la vida mientras vive. Entonces, en este caso, encontramos a Mario Carvajal desde Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, para que nos comparta, nos haga algunos paralelismos, nos diga él qué hace, cómo lo hace, a qué se dedica, y nos vaya desgranando cómo se utilizan las herramientas de la mediación a nivel judicial.
¿Qué tal, Mario? Pues esa sería la primera pregunta. ¿Qué hace un mediador? ¿Qué tal, Ana? Muchas gracias. Pues mira, básicamente podríamos empezar por definir que la mediación es un mecanismo alternativo, es un proceso en el cual interviene una persona, una tercera persona neutral, imparcial, que se denomina mediador, y que esta persona lo que hace es guiar, acompañar, dirigir un proceso de comunicación entre dos o más partes. ¿Con qué fin? Con el fin de que estas partes generen opciones de solución a su conflicto. En términos generales, ese es un proceso de mediación. Mi función realmente, y actualmente me dedico como facilitador de la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León, y estoy encargado de la supervisión de salidas alternas, de la unidad de supervisión de salidas alternas, que es el control de los acuerdos reparatorios, digamos, el resultado final de los procesos de mediación, cuando se logró un acuerdo y que pone fin a un conflicto, que en este caso, en el ámbito penal, pues derivó de un delito, en términos generales. Y digamos que deberíamos de partir con esa idea de lo que es la mediación, y los mediadores, precisamente, nuestra función es guiar, acompañar y dirigir estos procesos para que las partes encuentren una solución. Y digamos, para quien nunca ha acudido a un proceso de mediación, maestro, ¿cuáles son las causas más comunes o las principales para la que una persona acudiría a una mediación? Bueno, honestamente la mediación se aplica en los diferentes ámbitos, materias. Aplica en ámbitos civiles, familiares, mercantiles, en el ámbito en el que yo me encuentro, en el ámbito penal, en el ámbito, en este caso, de la Defensoría de Audiencias, pues bueno, la podemos identificar como este espacio, como ustedes bien conocen, este espacio que es la Defensoría de Audiencias, donde la ciudadanía o la audiencia, en términos generales, pues emite sus opiniones, consideraciones, recomendaciones o incluso quejas en cuanto frente a un medio de comunicación en particular, y que, pues bueno, surge ahí una controversia, un conflicto. Entonces, la mediación, en términos generales, se puede aplicar en cualquier ámbito de la materia. Aquí lo importante es identificar que el conflicto en sí, pues, se presenta por la misma naturaleza del ser humano. El conflicto es algo inherente a los seres humanos. Entonces, por lo mismo se va a presentar en cualquier acción, a cualquier actividad. Llámese de una manera formal a través, no sé, de la Ley Federal de Comunicaciones y Radiodifusión, o en los ámbitos penales en los que yo me dedico, o en diferentes materias. Entonces, decían que los conflictos, mencionaba yo que los conflictos, como son ámbitos inherentes al ser humano, debemos de tomarlo como un tema de oportunidad. Dice un gran libro, El arte de la guerra, dice que el conflicto es luz y sombra, es oportunidad de crear o de destruir. O sea, el conflicto lo que nos permite es un tema de evolucionar como personas, al fin y al cabo. Entonces, algo inherente. Entonces, ¿en qué diferente? Entonces, ¿en dónde se podría aplicar? Se podría aplicar en donde exista una interrelación de personas. Donde exista un tema donde las personas nos relacionemos, es posiblemente que exista un conflicto. Entonces, ahí se puede aplicar la mediación. Ahora, planteamos la mediación desde un punto de vista muy formal, muy técnico ahora, pero sin embargo está basado en principios naturales como es la comunicación. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos en el día a día como que dejamos de lado a veces herramientas básicas que nos enseñan desde niños, que nos forman, que es la comunicación, la escucha activa, la empatía, el preguntar a veces como herramientas, ¿no? Posiblemente. Y lo que hace la mediación o los mecanismos alternativos en general en nuestro país es que de alguna manera se han institucionalizado como una herramienta o un acceso para que las personas de una manera formal, si así se quiere ver, puedan en un momento dado utilizar esta herramienta y generar opciones de solución a su problema y solucionarlo, sin la necesidad de que venga un juez o una tercera persona y nos imponga una sentencia o una resolución en un momento dado.
Entonces, yo digo que en cuanto al planteamiento original de en dónde se podría aplicar en los diferentes ámbitos donde exista la persona. En materia penal, voy a contar un poquito desde mi trinchera, por decirlo así. En materia penal, pues cuando existe un conflicto, lo que surge es un tema deriva a veces en un delito. Y a veces el delito lo que hace uno es atender las necesidades y responsabilidades que cada persona tiene. Entonces, la mediación se aplica a través de una serie de pasos y con herramientas para que se pueda encontrar una solución, atendiendo a necesidades e intereses realmente de las personas. Lo que realmente les interesa es lo que realmente necesitan. Mario, me encanta todo lo que dices y déjame recapitular algunos conceptos. El mediador como buscador de opción de soluciones, como acompañante, como guía, como orientador, como el que les ayuda a encontrar con los argumentos de las partes salidas alternas, y llegar a acuerdos. Y todo esto habla de continuar una conversación, continuar un contacto, continuar una relación. Es decir, ante el conflicto, no romper, sino continuar y encontrar un camino, ahí juntos, aunque con las diferencias. Y eso me parece lo que une, sobre todo, un trabajo de mediación judicial como un trabajo de defensoría de audiencias. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si bien no nos encargamos en estos espacios de tratar con delitos, si nos encargamos de vigilar que no se aplasten o pisoteen los derechos humanos, que son los derechos de las audiencias respecto a sus medios de comunicación. Y tú ya ibas lanzando, pero quisiera recuperar las herramientas básicas de la mediación para esta resolución o intento de resolución de conflictos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían? Creo que hasta el otro día te escuché decir, son 17. Sí, precisamente. Sí, digo, básicamente la mediación lo que hace está basada en una estructura. La mediación como tal lo que hace es, tiene una serie de pasos. Digamos que el proceso de mediación, en términos generales, tiene 5 pasos, por decirlo así. Tiene donde el mediador se presenta, conoce a las partes, explora las partes y señala una serie de principios y reglas que rigen el proceso de la mediación. Entre estos principios están los temas de confidencialidad, voluntad, imparcialidad, neutralidad, legalidad inclusive, flexibilidad también y honestidad. Principalmente son los principios que regulan nuestros mecanismos formalmente. Ahora, después de la presentación del discurso de apertura, como le llamamos UNDAM, tenemos lo que es la exploración de lo que es de las historias. Acuérdense que las personas son 2 personas en conflicto que, como bien comentabas, se sienten vulneradas en sus derechos y cree que cada uno le asiste la razón. Y de acuerdo a sus necesidades, historias de vida, experiencia, van a plantear sus historias. Y que estas historias pueden ser opuestas en su momento. Ahora, entonces, la exploración lo que hace es detonar toda ir allegándose el mediador de toda la información. Y otra cosa importante es que las partes se vayan escuchando sus historias, cómo ve el conflicto desde su desde cada uno de sus puntos de vista en este punto. Después, ya cuando viene una etapa de una agenda, de una elaboración sobre qué va a versar la mediación, porque también sabemos que cuando estamos en conflicto como personas, pues soltamos información de toda nuestra historia, inclusive a veces. Y no, lo que debemos de aterrizarnos sobre qué va a versar en sí la mediación o cuál es el conflicto que vamos a resolver en ese momento, que vamos a abordar. Y seguimos a una siguiente etapa, que es la generación y evaluación de opciones, donde las partes proponen, hacen una lluvia de ideas y se genera lo que es las posibles propuestas que van a llegar a un convenio, lo cual se formaliza con la última etapa, que es el convenio o el acuerdo en su momento, según se denomine.
aquí lo interesante es cómo logramos todo eso, ¿no? Digo, siempre a veces vendemos la mediación, y que soy honesto, vendemos a veces la mediación como si fuera la panacea y la salvación del mundo, y realmente no, realmente hay que ser muy objetivos, y la mediación lo que es tiene que ser un espacio para las personas que así lo quieren. O sea, no es para todas las personas, no todas las personas quieren mediar, no todas las personas quieren hablar o no quieren en un momento dado. Ahora, tampoco la mediación, tomémosla en cuenta, no es un tema de que vamos a ser amigos todos y vamos a resolver el conflicto y siendo amigos todos y restablecer relaciones. No, la mediación implica un proceso en el cual las personas, inclusive aún teniendo esas grandes diferencias o separándose o inclusive teniendo rupturas de relaciones, puede en un momento dado construir algo que beneficie a los dos y que atienda las necesidades e intereses de cada uno. O sea, inclusive habiendo rupturas, la mediación construye necesariamente. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ahora sí, aterrizando un poquito la pregunta en este sentido. Sí, digo, tenemos los mediadores, pues tenemos una formación, cada entidad federativa cuenta con un número de horas para formarse como mediadores, y básicamente tenemos una serie de herramientas. En este caso podemos mencionar, principalmente tenemos el parafraseo, la escucha activa, las preguntas, la empatía, son como que las herramientas por excelencia que al fin y al cabo todos los seres humanos ya tenemos, pero que las fomentamos más en este tipo de procesos. Sin embargo, existen otra serie de procesos o de herramientas dentro del proceso como las legitimaciones, reencuadres o recontextualización, les llamamos, replanteos o reformulaciones, trabajamos con balances de poder, contenciones personales, una contención del impasse, que ahorita podemos aterrizar un poquito más en qué consiste, intercambio del activo y del pasivo como tal, los sujetos como tal, crear otra herramienta son determinación de áreas neutrales, crear áreas neutrales, el manejo de silencios oportunos, el externalizar o internalización de las ideas, creación de terceras historias y separación de las personas, inclusive, digo, son herramientas que nosotros como mediadores utilizamos dentro de todos los mecanismos. Ahora, no todas las herramientas se utilizan en todos los procesos. Cada proceso es de acuerdo a cómo se va presentando el conflicto y las dinámicas de las personas. Pero principalmente, digamos que como base tenemos parafraseo, preguntas en términos generales, escucha activa y la calibración, digamos, que son los principales en este punto, en términos generales. Y en ese sentido, maestro Carvajal, digo, como bien decía, no todas las herramientas se pueden o se tienen que poner en práctica dependiendo en cada uno de los espacios o lo que la mediación lo requiera. Hablando de un espacio como la Defensoría de las Audiencias, que por supuesto está en contacto directo no solamente con las autoridades y digamos con toda la estructura que tiene que ver con la vida interna de una emisora, en este caso la de Radio Educación, y con sus audiencias que son variadas, diversas y también muy participativas, ¿qué tipo de herramientas tendrían que ponerse en práctica en espacios como estos? Yo creo que las básicas, igual como las que tenemos, las que habíamos mencionado. Las preguntas, por ejemplo, un ejemplo que puedo poner de ello. Cuando nosotros iniciamos, tenemos a lo mejor la mala estructura, en términos generales, como personas, de querer entrar siempre a lo concreto, ir directamente al punto, ¿no? Y no, como mediadores, por ejemplo, la pregunta es una herramienta que se utilizan diferentes tipos de preguntas. Una pregunta abierta, que el preguntar el por qué estamos aquí o qué es lo que buscamos. Una pregunta que yo siempre utilizo, una pregunta que yo utilizo siempre al inicio y que creo que es recomendable en todas las mediaciones es ¿qué es lo que quiere obtener la persona de este proceso? O sea, ¿por qué están ahí? Hay veces que como personas a veces ni siquiera sabemos exactamente por qué estamos ahí, ¿no? Decimos, inclusive a veces decimos, yo quiero justicia, ¿no? Ajá, bueno,
¿qué vamos a entender por justicia nosotros mismos? Porque justicia, puede venir un juez y nos da una sentencia y es una justicia, pero la persona aún así no se siente satisfecha o restaurada o reparada. Entonces, por ejemplo, hay que empezar a entender qué es lo que busca en un momento a la persona. En este caso, en los espacios de audiencias, en estos espacios, precisamente de radiodifusión, es primero determinar y preguntar a la persona qué es lo que quiere obtener, cuál es el interés que tiene en particular. Y obviamente también la autoridad, o en este caso el medio de comunicación, que también qué es lo que quiere obtener. Son las dos partes, hay que hay que escuchar a las dos partes en este punto. Entonces, la pregunta es importante y es la que nos va abriendo en todo momento el camino. Y ya una vez que exploramos y tenemos el contexto, empezamos ahora sí a entender el como para qué. No tanto el por qué, sino el para qué. ¿Para qué quieres obtener esto? Entonces las personas o las partes lo que nos va a decir es un tema, el verdadero interés. En este caso, por ejemplo, yo quiero un espacio de comunicación de calidad, que se me respeten mis derechos humanos vulnerados, el tema de la seguridad, del acceso a la justicia, lo que en un momento se determina en determinado espacio. Y después empezamos con una serie de parafraseos. Y decimos, ¿qué es el parafraseo? Pues el parafraseo, en términos generales, es poner en palabras neutrales lo que a veces las personas decimos con ciertas cargas negativas, simplificar y verificar obviamente que escuchamos bien lo que nos están diciendo. Y voy a poner un ejemplo burdo en este punto. Por ejemplo, a nadie nos gusta que en un momento dado nos puedan decir, oye, lo que pasa es que tú eres un flojo, ¿no? Y tú, espérate, a lo mejor sí lo soy. Digo, no, yo estoy consciente, ¿no? Que lo soy. Pero el punto es que el hecho de que me lo diga una persona, pues me pone en un estado defensivo automáticamente y en un estado competitivo y que quiero entrar en conflicto. A distinto es que la persona o que el mediador neutral diga, lo que estoy entendiendo es que para usted es importante que la apoyen en las labores de una determinada situación. Y entonces la persona dice, híjole, bueno, sí, debería apoyar más. Le está diciendo lo mismo a lo mejor, que no le está apoyando. Pero, ¿qué significa? El parafraseo es eso. Neutraliza las cargas negativas. Como ejemplo también, ¿no? No, pues yo tengo muchos ejemplos también porque me llegan muchos comentarios y que pudieran parafrasearse, pero quiero rescatar, bueno, tengo 1000 preguntas, maestro Carvajal. El primer comentario es, por ejemplo, suele ocurrir que... o puedo compartirles ahorita, Natalia lo sabe muy bien, que, por ejemplo, el escucha que se comunica quiere, por ejemplo, que solo se transmita la música que le gusta, que le encanta y que lo ha hecho afín con la emisora, que la emisora lo ha acompañado de esta manera y que ya no quiere que lo acompañe de otra manera. Es decir, difícilmente quiere que le cambien su programa, su música, el beat, el ritmo y mucho menos los horarios, ¿no? Por ejemplo, ese sería el más común, por qué se recurre a estos espacios de defensoría y quizá parafraseándolos, en lugar de decir, esa mujer que está ahí de defensora no sirve para nada, quizá lo que hay que recordar es, si se comunica uno para esto es, yo sí voy a tratar de servir para algo. De entrada, lo que puedo decir es que hay que tener una disposición de llegar a una suerte de acuerdo, tener la voluntad de que se resuelva algo, ¿no? Si uno nada más va a decir, ese conductor o esa conductora me caen mal y siempre están del lado de tal fulano o mengano, pues es complicado que se resuelva nada, porque pareciera que no hay ganas de que se resuelva. Entonces, no, pues ese es como el gran aprendizaje de lo que te acabo de escuchar, maestro, decir. Tiene que haber una disposición de este lado, del otro lado, de las autoridades y de todos los lados para querer resolver. Es decir, para querer, sí te puedo atender, tengo que atender otras 20 cosas, pero voy a tratar de atender, ¿no? Que son las recomendaciones que logramos emitir. Y bueno, también eso sería lo más común que ocurre aquí. O decir, ese conductor no me hizo caso, no se programó la música, ahora ha faltado determinado o cual servicio, que siempre a falta de recursos humanos o de dinero o tecnológicos, siempre hay carencias en nuestras emisoras públicas sobre todo, y es difícil, tratamos de acotarlas. Entonces, pues básicamente es eso.
Yo, de todas maneras, quisiera preguntarte, ¿cuáles son las características que tiene que tener o que de preferencia debe tener? Y esto te va a obligar quizá, o nos va a obligar a que nos repitas, si no te importa, estos principios que comentaste al principio, que son neutralidad, honestidad y los demás, si nos los puedes repetir. ¿Y qué características tiene que tener o que ayudan para que tenga el perfil de un mediador o de un defensor o alguien que, un facilitador, como tú lo has planteado? ¿Cuáles serían sus rasgos? Ok, sí, pues digo, acabas de tocar un punto importante, la escucha activa. O sea, que sea una persona que tenga disposición de escuchar, disposición de conocer y de conocer a las personas. Eso también, como parte del perfil de un mediador, yo creo que es paciencia también, porque también a los mediadores, también siendo honestos, creo que nos gusta esto, es el conflicto también, atender los conflictos. Y digo, yo tengo mi formación inicial es ser licenciado en Derecho, abogado. Y si estoy como licenciado en Derecho, pues bueno, ya sabemos cómo somos los abogados y dice, hasta tenemos fama, ¿no? A veces los abogados. Pero cuando yo me pongo como mediador, entonces tengo que generar esta serie de situaciones o del perfil, que en este caso pues es la escucha activa, la empatía, el poder generar empatía también entre las partes, generar empatía entre las partes. Hay muchos que mencionan el tema de la facilidad de palabra. Sin embargo, yo a lo mejor ahí puedo diferir un poco en ese sentido, porque cada quien tiene su estilo para expresar y comunicar. Entonces, cada quien tiene su estilo. O sea, hay personas que son un poco más estructuradas, un poco menos hablantinas como yo, por decirlo así, también, en este punto, en donde que transmiten muy bien la idea, guían muy bien el proceso. Entonces, sí tiene que tener una facilidad de palabra, pero me voy a referir desde un punto de vista de tener la capacidad de simplificar las palabras. Porque a veces tenemos personas que han tenido la fortuna como nosotros de tener una formación, y del otro lado tenemos una persona que no ha tenido la fortuna como nosotros de accesar a un tema de formación educativa, y entonces en un proceso de mediación tenemos que aprender a simplificar las palabras, evitar el lenguaje de usos técnicos o en un momento complicados. Entonces también yo creo que la facilidad de palabra o de comunicación es en eso, en la simplificación en este punto. Entonces, son parte de honestidad también. Es un parte que también es un principio, buscar también un tema de neutralidad y dentro de los procesos, ¿en qué parte? De que el mediador, en términos generales, se abstenga de insertar dentro de los procesos sus ideas y sus creencias, porque cada quien tenemos nuestras ideas, nuestras formaciones, nuestras historias de vida. Y hay veces que cuando estamos frente a personas en conflicto, hay veces que introducimos inconscientemente nuestras historias, nuestras creencias. Yo pienso que de esta manera se resuelve. No es lo que yo creo cómo se debe resolver, es lo que ellos quieren para resolverse, es escucharlos en este punto. Entonces, que también es un principio, y retomando esta parte de los principios de la imparcialidad, y que también debe ser una parte de una cualidad del mediador, es generar esa condiciones en los dos términos. Lo que decimos a veces en la práctica, lo que le pregunto a uno, le pregunto al otro. Si yo le pregunto a una persona, ¿cómo está usted el día de hoy? Termino de hablar con esa persona y a la otra parte igual le pregunto lo mismo, porque si no le pregunto, creo desbalances, creo un desbalance, porque la otra persona va a decir, oye, a mí no me preguntó, ¿por qué a él sí y a mí no? Entonces, son una serie de los principios como tal, y pues bueno, la voluntad, también como principio, lo habíamos mencionado al inicio, que las partes estén dispuestas a sentarse a negociar. Cuando se sientan las partes, no necesariamente van a llegar a un acuerdo, pero tenemos el 50% de la solución, digamos de la solución. Y pues bueno, son como que parte de las características que todos los seres humanos las tenemos, y se dan cuenta. O sea, no estamos, nadie está ajeno a esto. Lo que pasa es que son esas
características o el perfil que debemos de siempre ir cultivando dentro de las personas que nos estamos dedicando a la mediación como tal. Ese es básicamente lo que podríamos mencionar en ese sentido. Pues delicioso este programa, gracias de veras, Mario. Se nos acabó el tiempo, entonces nada más me despido, pero ojalá puedas acompañarnos en alguna otra ocasión también. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro, maestra también Ana Cecilia Terrazas, y recordarle, auditorio, que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros toda la semana también a través de nuestro correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx, y también les escuchamos a través de nuestro buzón de voz en el 55 41 55 11 49. A nombre de todo el equipo nos despedimos. Estuvimos participando con ustedes Mari Carmen García, José Ángel Domínguez, Alma Lilia Martínez, Ana Cecilia Terrazas, su servidora Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.